Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 237 de este 4 de febrero del 2026 en la tercera temporada. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos estrenando Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. Te saludo también a ti que estás mirando este programa a través de la señal de CIPSE TVCUN y también del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, mis redes sociales también. Me encuentras también en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Allí encontrarás también este programa, así como todos los anteriores. Me encantará conocer tus comentarios sobre todo lo que aquí compartimos. Saludo igualmente a quienes nos están escuchando en la radio. Todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados igualmente a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana en el 860 de AM en Chetumal, e igualmente en la capital de Quintana Roo, los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí seguiré compartiendo y creando contenidos que te inviten a cuestionar, reflexionar y pensar críticamente. Aquí te hablo de feminismo, machismo, perspectiva de género, roles, estereotipos, así como temas de la agenda pública, con el objetivo de aportar claridad, también contexto y herramientas para entender mejor nuestra realidad. Y lo hago con una convicción clara: contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, sobre todo, deje de ser normalizada. Estos Feminismos en Corto, sin tanto rollo, comenzamos. Hoy en las diversas secciones te pregunto, ¿qué es el Atlas de Violencia de Género de Quintana Roo? Bueno, pues se trata de una herramienta importantísima, y en la entrevista estelar hoy conversé con la doctora María Luisa Hernández Aguilar, quien es la responsable técnica de este instrumento, de esta herramienta que recientemente entregaron a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Quintana Roo. La entregaron investigadoras de la Universidad de Quintana Roo. También te comento que las mujeres aparecen solamente en 32 de 100 noticias. Esto según el más reciente estudio del Proyecto de Monitoreo Global de Medios de México. Esto, por supuesto, no representa ningún avance respecto de la cifra documentada en 2020. Más adelante te voy a contar los detalles de este estudio, de la representación, de la participación de las mujeres, cómo aparecemos en los medios de comunicación. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. Las mujeres aparecen en 32 de 100 noticias según el más reciente estudio del Proyecto de Monitoreo Global de Medios México. Esto no representa ningún avance respecto de la cifra documentada en 2020. Bueno, de acuerdo con una nota de Wendy Rayón Garay de CIMAC Noticias, los resultados de este estudio de la edición 2025 mostraron que se necesita un cambio en las estrategias de todos los actores del ecosistema informativo, ya que existe y persiste una subrepresentación de las mujeres y una visión distorsionada de sus roles en la sociedad que se dieron a conocer en las noticias. Y bueno, este informe señala que en las condiciones actuales y con las herramientas disponibles es poco probable que se produzca un cambio notable hacia la igualdad de género. Este informe fue presentado durante el conversatorio Lanzamientos de GMMP México, estas son las siglas de este estudio, y contó con la participación de Sara Macharia, quien es la coordinadora global de este estudio, también con Sirenia Celestino, quien es la directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y coordinadora regional para América Latina.
También María Quinn Cervantes, profesora de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Brisa Gómez Portillo, académica de la Universidad Veracruzana y periodista. Rocío Cupula Aguilar, investigadora del Instituto Campechano. Y Citlali López Velázquez, periodista y moderadora del evento. Bueno, durante su participación en el conversatorio, Sirenia Celestino recordó que hace 32 años, comunicadoras de 80 países se reunieron en Bangkok para hablar de la comunicación como fuente de poder para las mujeres. Sin embargo, fue hasta 1995, durante la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Berlín, cuando se apostó por la importancia de la comunicación para avanzar en la igualdad. Celestino Ortega detalló que más tarde, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, fue cuando se concretó el compromiso de los Estados miembros para supervisar a los medios de comunicación, particularmente en el capítulo donde se establecieron objetivos para aumentar la participación y acceso de las mujeres en los medios de comunicación, así como promover una imagen no estereotipada de ellas en las narrativas. Y bueno, así nació el proyecto de monitoreo global de medios, es decir, estas siglas GMMP, realizado cada 5 años como la iniciativa de investigación más grande y especializada con perspectiva de género en el mundo, cuyo primer resultado en 1995 apuntó que solo el 17% de las noticias se consultaban a las mujeres. Y 30 años después se encontró que solo se avanzó 8 puntos porcentuales, cifra obtenida tras analizar más de 30,000 noticias en 94 países el pasado 6 de mayo del 2025. Sara Macharia, coordinadora global de este estudio, remarcó que los resultados del monitoreo general sobre qué medidas se pueden tomar para generar un cambio, mencionó que a nivel global en los últimos 30 años se presentaron pequeños cambios y aunque el último monitoreo de 2025 mostró regresiones, estas no fueron en indicadores claves. No obstante, apuntó que persiste una preocupación en la geopolítica global contra las mujeres y una posible regresión en sus derechos humanos. Hay que señalar que la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, fungió como coordinadora de este último monitoreo para América Latina, donde se analizaron 408 noticias publicadas por 34 medios de comunicación de circulación nacional, así como 2.800 noticias de 212 medios de comunicación más importantes en los 32 estados de la República. Y en este ejercicio participaron 73 personas monitoras y 8 universidades. Bueno, de acuerdo con el informe, la 7ª edición del monitoreo llega en medio de la alta presencia de mujeres en el espacio público y político. Por ejemplo, en México por primera vez llegó una mujer a la presidencia y se logró la paridad en ese espacio legislativo, por lo que dichos logros se percibieron como el inicio de una apertura en cuanto al principio de representatividad. Sin embargo, la agenda de género permanece invisible, así como la violencia contra las mujeres, la cual alcanza 1 de cada 100 noticias. Y de acuerdo con María Quinn, coordinadora del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Guadalajara, quien estuvo presente en el conversatorio, ella resaltó la importancia de analizar las noticias para observar cómo se construye lo público. Apuntó que los medios de comunicación han sido una herramienta para construir los temas de interés público, donde las mujeres han estado relegadas al estar en los espacios privados porque su inclusión es una reivindicación. No obstante, las mujeres apenas representan el 32% en los medios impresos, radio y televisión y el 33% en Internet, siendo la televisión el espacio más incluyente y la radio la que menor espacio brinda a las mujeres. Asimismo, su alcance no supera el de los hombres en cuanto a la cobertura internacional, regional, nacional o local. El único tema en el que son mayormente consultadas como fuentes, a diferencia de los hombres, es para hablar de violencia de género, dejando de lado otros ámbitos como los deportes, espectáculos, crimen y violencia social y legal, economía, política y gobierno. Por otro lado, las mujeres son representadas desde la figura de amas de casa, jubiladas,
celebridades y trabajadoras de la salud, mientras que a los hombres se les representa como empresarios, delincuentes, médicos, abogados y en otras profesiones. Ahora, la presencia de mujeres desde la redacción están presentes en 46 de cada 100 noticias y tampoco representa un avance. La presencia de presentadoras de noticias en radio y televisión significó un retroceso de 2 y 7 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, solo el 44% de las noticias son firmadas por ellas y los temas donde más destacan son en la fuente de política y social. Para María Quinn, los medios de comunicación presentan una crisis con la reducción de los espacios para las periodistas y ante esta realidad señaló que el monitoreo ayuda a fundamentar por qué el avance de las mujeres se encuentra estancado y qué pistas se pueden seguir para repensar nuevos escenarios. Derivado de la remontada de grupos conservadores, este informe encontró que las noticias que cuestionan la desigualdad de género se redujeron y luego, habían representado un avance y luego se redujeron. También se detalló que tan solo el 6% de las noticias en general cuestionan la desigualdad de género. En los temas donde se colocan a las mujeres en el centro es la violencia, pero este solo representa el 1% de la cobertura mediática. Bueno, pues hasta aquí el monitoreo global, que es una herramienta bastante afortunada, no solamente para que nos sigamos educando como periodistas quienes ya estamos en el ejercicio, sino también un instrumento que nos ayuda a formar periodistas con una visión distinta. Así lo dijo Brisa Gómez Portillo, periodista y académica de la Universidad Veracruzana, y por su parte Rocío Cupul en su reflexión apuntó que la violencia contra las mujeres continúa siendo invisibilizada en los medios, lo que impulsa que desde la academia se apueste por trabajar con los observatorios para mejorar los instrumentos de investigación y obtener los datos, así como el conocimiento para impulsar propuestas y acciones de cambio. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo, continuamos. Estamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la entrevista estelar a la doctora María Luisa Hernández Aguilar. ¿Cómo estás, doctora? Hola, buenas tardes. Mucho gusto y gracias por la invitación. Muy bien, estamos muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto, doctora. Pues la doctora, como ustedes ya saben, se los anuncié al principio del programa, estará aquí para platicarnos acerca de la presentación formal del Atlas de Violencia de Género del Estado de Quintana Roo, que entregaron recientemente de manera impresa al gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Mujeres en su calidad de usuaria final del proyecto. La doctora María Luisa Hernández Aguilar es la responsable técnica de este Atlas de Violencia de Género. Y bueno, les voy a platicar a lo largo del programa quién es ella, pero para empezar les cuento que la doctora Hernández es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en el área 1, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. También es profesora con perfil deseable del programa PRODEP, doctora en Geografía por la Universidad de Quintana Roo, es maestra en Geografía Humana por la Universidad Complutense de Madrid de España, maestra en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional e ingeniera en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán. Maestra, pues para empezar, explícanos qué es el Atlas de Violencia de Género del Estado de Quintana Roo. Bien, el Atlas es un compendio de mapas cartográficos, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla, que muestran la distribución de la violencia de género en dos líneas, vamos a decir, la violencia letal, que incluye homicidios y feminicidios, y la violencia no letal, que es los tipos de violencia, el contexto de la violencia, ¿no? Está dividido como en estas dos grandes líneas, pero el propósito principal de crear este atlas fue el diagnóstico, realizar un diagnóstico geoespacial, ¿no? Para integrar estas distintas manifestaciones de violencia que te estoy comentando,
con datos confiables y que sea a través de cartografía para que sea digamos, más fácil de entender cómo se está distribuyendo toda esta violencia sobre el territorio de Quintana Roo y no nos quedemos solamente con el dato estadístico. Qué importante que nos digas esto porque, bueno, sabemos que el contexto también influye en este fenómeno de violencia en contra de las mujeres, por supuesto la geografía, y no es la misma violencia en contra de las mujeres la que sucede en ciudades como Cancún, como la zona maya, tienen características diferentes. Doctora, también les cuento que la doctora Hernández es profesora de apoyo técnico académico del Departamento de Ciencias Ambientales de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Ahora, este atlas se presenta como pues algo más que un producto académico. En términos concretos, ¿qué cambia en la vida de las mujeres cuando un gobierno cuenta con una herramienta como esta, con información científica? Bien, cabe recalcar que los fondos que financiaron este proyecto parten de una convocatoria que se ha enfocado a facilitar estas investigaciones a mujeres, ¿no? Mujeres investigadoras, ¿no? Para también incrementar en toda esta participación femenina, ¿no? Que estamos en nuestros últimos tiempos llevando a cabo, ¿no? Poder empoderar un poquito más a las mujeres. ¿Los fondos ¿Qué cambian, doctora? ¿De dónde son los fondos? Viene de la convocatoria de COCCIT, del Consejo Quintanarroense, es que no me sé muy bien ahorita las siglas. Sí, es el de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Sí, de Ciencia y Tecnología, sí, de COCCIT, es en el marco de la convocatoria que proyectos de investigación aplicada, mujeres en la ciencia, tecnologías, ingenierías, matemáticas y humanidades de 2024. Okay. Es decir, nos tardamos casi un año en poder tener esta herramienta, como muy bien la llamaste, ¿no? Es una herramienta, justo se enfocó así, con esa intención. Por eso mi primer acercamiento como usuario principal fue en su momento el Instituto de la Mujer, ¿no? Que era antes de tener la secretaría, ¿no? Entonces, a mí, si bien yo no soy especialista en cuestiones de género o de las geografías, desde mi formación, geografía de género, geografía feminista, sí soy especialista en cuestiones geoespaciales, ¿no? Que es a lo que más me he dedicado. Entonces me llamaba la atención saber dónde está distribuida esta violencia. ¿Por qué? Porque si identificamos los patrones y las zonas críticas de las ciudades, como bien acabas de mencionar, de todo Quintana Roo o de la mayoría, nos podríamos enfocar más estas políticas públicas y estos recursos donde hacen falta, ¿no? Entonces, eso pues es un beneficio hacia las mujeres y a erradicar o minimizar un poco este problema social. Sí, antes de continuar con la siguiente pregunta, doctora, para quienes no estamos familiarizadas con este término, tú dices que eres experta en geoespacial. ¿Qué es eso? En tecnologías geoespaciales. Bien, son todas las tecnologías que están vinculadas ahora con la geografía y que podemos tenerla al alcance de la mano, ¿no? En nuestro teléfono tenemos, por ejemplo, todo lo que es ubicación, localización por medio del Google, ¿sí? O tenemos imágenes de satélites, o tenemos los drones, o tenemos los GPS, ¿no? Que también tenemos en nuestros autos, en nuestros teléfonos. Entonces, todo esto se hace en el análisis de datos desde la perspectiva territorial, ¿no? Dónde estamos, dónde vamos, si bien yo lo enfoqué, se puede estudiar cualquier fenómeno desde el territorio, es el objetivo de la geografía, pero en este caso fue enfocado a lo que es la violencia de género,
pero así podríamos haberlo enfocado como lo que yo he realizado, digamos. Ahora, mi otra línea de investigación, que es el riesgo de desastres, ¿no? Hemos también trabajado en atlas de riesgo de varios municipios del estado de Quintana Roo, pero el enfoque es justo para disminuir la reducción del riesgo de desastre. Parece muy importante la presentación de este atlas, como les decíamos, este atlas de violencia de género del estado de Quintana Roo. Y ya terminaron esta primera parte investigadoras de la Universidad de Quintana Roo, que la semana pasada entregaron a la Secretaría de las Mujeres del estado de Quintana Roo como usuaria final de este proyecto, porque pues así ya las autoridades no andan, digamos, a ciegas, toman decisiones con más instrumentos científicos. Las políticas públicas también se pueden orientar de manera más efectiva para que cada vez la violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes disminuya. Eso es esencial porque es verdad, muchas veces los recursos, las políticas públicas, todos los programas que organizan los mandan de manera genérica, muchas veces desde la federación, desde el centro del país, sin tomar en consideración las características pues, de cada estado. En el caso de Quintana Roo, pues no nos parecemos a ningún otro estado, ni Yucatán se parece a nosotros en términos de fenómenos sociales. Bueno, estoy conversando con la doctora María Luisa Hernández Aguilar, quien además es encargada del área de sistemas de información geográfica y percepción remota del Centro de Información Geográfica de la misma universidad, desde la cual ha desarrollado varios proyectos de impacto social para el estado de Quintana Roo. Ahora, ¿por qué es clave entender la violencia contra las mujeres y qué significa en el marco de este atlas de riesgo, doctor? Bien, bueno, nosotros, todos yo creo, sabemos a través de las noticias, a través de lo que escuchamos, a veces hasta a través de nuestra propia familia, ¿no? Que la violencia de género es un fenómeno a nivel mundial. Sí, se estima que alrededor de unas 10 mujeres sufren violencia de género, física, sexual por parte de su pareja. Eso hace que el contexto donde mayor violencia se produce es el hogar. La violencia de género, digamos, mi aportación o de donde nace este interés propio, ¿no? de crear este atlas, es porque la violencia de género afecta negativamente la vida de las mujeres, ¿sí? Su calidad de vida, su acceso a la educación, a la salud, ¿no? A las mismas oportunidades que puede tener. Entonces, si nosotros, como bien decías, no identificamos esas zonas, ¿no? claves para poder minimizar y que estas mujeres tengan una mejor calidad de vida, pues no podríamos aplicar estas políticas públicas, estos cambios en las leyes que también son muy importantes, ¿no? Digamos, veo que se les da, con estas herramientas y otras que existen, se le da valor a la mujer, ¿no? De ir a interponer una denuncia, una demanda. Ya es algo que podemos verlo, no normalizarlo, porque eso no estaría bien, ¿no? Entonces, todas estas causas, todo este obstáculo que constituye la violencia de género, pues creo que es importante conocerlo, ¿no? Y no principalmente por nosotras mismas, sino por todo el entorno, las instituciones, ¿no? Que están vinculadas a esta problemática. Y a mí me parece fundamental que pues, la Universidad de Quintana Roo, que es la universidad pública de nuestro estado, bueno, hay otra, como la Universidad del Caribe, pues enfoquen también parte de los esfuerzos, en este caso de las investigadoras, en dar este conocimiento científico. Es también como una responsabilidad, en este caso de la Universidad de Quintana Roo, pues que está cumpliendo al entregar este atlas de violencia de género en contra de las mujeres del estado de Quintana Roo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que más te sorprendieron a ti o a las investigadoras en este análisis, en este atlas, doctor?
Bien, pues lo primero es que pues la violencia no ha disminuido, ¿no? Por más esfuerzos que se hacen a todos los niveles, todas las escalas, en todas las instituciones, pues no ha disminuido. Entonces eso nos llama la atención, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de edad, ¿no? Rangos de edad, qué grupo de mujeres serían como las más propensas a sufrir esta violencia, y no hay un rango específico, ¿sí? Podemos tener violencia desde los 0 años, o sea, de meses, hasta los 98 años, ¿no? Que fue lo que salió. Entonces, eso, se observa un problema bastante significativo, ¿no? Porque eso quiere decir que no existe cómo medir, o si es un solo grupo, ¿sí? Son cuestiones de educación, son cuestiones del hogar, son cuestiones económicas, patrimoniales, o sea, la violencia puede venir de diferentes tipos, y esto hace que no haya un grupo de edad. El otro es que la actividad turística que tenemos aquí como principal factor económico en el estado sí impacta, ¿no?, de manera a las ciudades costeras. Sí, las ciudades costeras, desde Cancún, Tulum, Playa del Carmen, aparte de concentrar más población, ¿no?, porque son las más pobladas, también tienen más migración, y en las épocas de vacaciones pues llega aún todavía más población flotante. Entonces vimos que eso también incrementa, ¿no?, en esos meses de verano, como le llamamos, esta violencia. Y la otra es que no existe una condición económica que diga que la violencia se va a dar más, ¿no?, en condiciones económicas precarias a condiciones económicas muy altas. O sea, eso existe en cualquiera de los ámbitos económicos. Interesante. Estoy conversando con la doctora María Luisa Hernández Aguilar, quien formó parte de este grupo de investigadoras de la Universidad de Quintana Roo para crear esta versión del Atlas de la violencia de género en contra de las mujeres en Quintana Roo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo. Estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo, en esta interesantísima conversación con la doctora María Luisa Hernández Aguilar acerca de la presentación reciente del Atlas de violencia de género del estado de Quintana Roo. Y antes de la pausa le preguntaba yo a la doctora que cuáles eran los hallazgos que le habían sorprendido más, y bueno, nos quedamos en esta fase de la condición económica, de la situación económica, de la clase social, socioeconómica a la que pertenecen las mujeres, y decía que ocurre en todas las clases. Esto me parece bien importante que lo subrayemos, porque está este prejuicio de que la violencia económica, la violencia en contra de las mujeres solo sucede en los estratos tal vez más bajos económicamente, cuando eso es falso. Abunda un poco más en este tema. ¿Qué datos encontraron en este atlas, doctor? Bien, sí, he de mencionar que, bueno, estos datos provienen de dos fuentes, digamos, oficiales, ¿no? Eso también me da mucha satisfacción. Es muy difícil trabajar con un dato real, ¿no? Entonces, entre mis fuentes está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las denuncias al 911, ¿sí? Y también está el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Mujeres, de Violencia contra las Mujeres, que es el BANAVIM. Digamos, es el repositorio a nivel nacional donde todos los estados concentran, ¿no?, las denuncias de violencia de género. Y pues bueno, está administrado por la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, estos datos me dieron, digamos, la capacidad de poder analizar muchas variables, que son las que se muestran en el Atlas, pero muchas más quedaron todavía para poder hacer otros análisis más interesantes, porque fue una base de datos de 6 años, ¿no? Tenemos una base de datos de 6 años, 2019 hasta 2024, y eso nos hace que nosotros podamos estudiar estos, digamos, diferencias que hay entre
los datos de un año a otro y si creció o disminuyó, ¿no?, la problemática. Un dato interesante que pudimos hacer en cuestión de estadística o de geoestadística, por decirlo así, a todo lo que le pongo geo es que se refiere a la geografía, ¿no?, al aspecto territorial. Digamos, es que hicimos una autocorrelación con las variables que le llaman del grado de rezago social, ¿no? Existe, el INEGI también fue una fuente importante. Existen variables donde nos muestran, digamos, los territorios donde su nivel o su estrato económico está por debajo de la línea. Normalmente el gobierno marca una línea donde podríamos decir que abajo de esa línea pues sufrimos o teníamos escasez o carencias, y arriba de esa línea pues estamos bien o vamos. Entonces autocorrelacionamos o correlacionamos más bien estas variables de acceso a salud, de educación, de educación, no recuerdo ahorita bien, pero ahorita entonces social importante, ¿no? En estos rubros que son esenciales, como la salud, también como las condiciones de la vivienda, ¿no? A veces si tienen piso de tierra, si no tienen estufa, tal vez si no tienen electricidad. Sí, pero nos basamos más en lo que las dimensiones de la pobreza. Son grandes dimensiones donde incluye las que estás mencionando, ¿no? Pero digamos que son como indicadores generales. Por ejemplo, tenemos situación de pobreza, ingreso inferior a la línea de la pobreza, tenemos rezago educativo, tenemos servicios de salud, tenemos seguridad social y tenemos servicios básicos en la vivienda. Entonces, y acceso a alimentación. Entonces, haciendo esta correlación, sí nos salió que los municipios, digamos, hacia el área rural o más rurales, digamos, menos urbanos, sí demostraron, ¿no?, que estas carencias aumentan la violencia, ¿no? Entonces hay que enfocar, digamos, alguna política hacia el área rural o las zonas rurales, ¿no? Claro. Ya que pues están más alejadas de la cuestión urbana, y aún así pudimos observar que existen denuncias de violencia. Entonces esas mujeres tienen que al menos trasladarse, recorrer, a moverse para poder las instancias donde tú puedes levantar una denuncia son en las capitales de los municipios. Así es. Sí, eso significa un menor acceso a la justicia también. Estoy conversando con la doctora María Luisa Hernández Aguilar, y bueno, conociendo un poco más de ella, su línea de investigación se centra en la geografía de los riesgos, el análisis de amenazas naturales y antrópicas y desastres, así como en la evaluación de la resiliencia territorial. Además, integra metodologías geoespaciales avanzadas para el estudio y la gestión del territorio. Desde tu experiencia, doctora, ¿cuál es la diferencia entre diseñar políticas públicas, pues solamente con intuición, y hacerlo ya con un atlas como construido con más de 120,000 registros validados y además provenientes de fuentes oficiales? Bien, pues yo creo que esto puede ayudarnos en siento que a nivel nacional, o sea, a nivel federal, México como Quintana Roo tiene jurídicamente, o sea, las leyes están muy bien respaldados, ¿no? Actualmente esto ha avanzado mucho a favor de las mujeres. Sin embargo, se podrían revisar o anexar, ¿no? Tipos de violencia que a lo mejor no están tipificados en las leyes, ¿no? Actualmente. Y queda, bueno, por ejemplo, la violencia digital, que si bien viene de esta ley Olimpia, que estuvieron y todo eso, aún no está como bien estructurada en materia de hasta dónde llega esa violencia digital, qué tipos de violencia digital, está muy generalizada. Vamos a
a llamarlo así, igual que la violencia vicaria, ¿no? Que es sobre las cuestiones de los menores, ¿no? Los hijos, tanto de hombre como para mujer. Si bien este atlas está enfocado hacia las mujeres, existen a lo mejor muy pocos registros de hombres que también han sufrido tipos de violencia entre las que caería esta vicaria, ¿no? Claro. Entonces, sí es un problema social que se tendría que, digamos, las leyes y las políticas públicas se tendrían que revisar, actualizar, ¿no? Esto lleva pues su tiempo, su estructura, que eso sí, se tiene respetando todo lo que son los derechos humanos, ¿no? Eso es primordial. Entonces, sí es de llamar la atención todos estos tipos de violencia que fueron apareciendo, o sea, te digo que empezamos 2019, 2026, los tipos de violencia que encontramos fueron cambiando a lo largo de estos 6 periodos, ¿no? Podríamos tener las violencias que conocemos, que están en la ley nacional, ¿no? Que son los tipos de violencia, la económica, la patrimonial, la física, la sexual, son 7 tipos, psicológica, ¿sí? Está también la violencia moral, ¿no? También hay una violencia moral. Son digamos, esta tipificación viene a nivel nacional. Quintana Roo tiene 9 violencias, ¿no? En sus leyes de estado, ¿no? Estatales, entre las que tiene la violencia obstétrica, que también es muy importante, la violencia docente, ¿sí? Porque también hay dentro del aspecto, si bien hay una violencia laboral, hay una tipificada para la violencia docente, donde entran pues tanto estudiantes como profesores, ¿no? Porque estas violencias se dan en diferentes contextos. Entonces eso también hace que los recursos o donde se esté ese caso se esté repitiendo, se esté interactuando, veamos que no disminuye, pues entonces ahí habría que aplicar algún efecto para disminuirlo o conocer la fuente, ¿no? O de dónde viene esa violencia. Estos datos que arroja el Atlas, bueno, por supuesto todo el análisis y el planteamiento que hacen ya ustedes como investigadoras y que hoy tienen acceso a las autoridades a través de este Atlas. Primero quiero destacar, para un poco ir recapitulando, nos acercamos al final de la conversación con la doctora María Luisa Hernández Aguilar, quien es responsable técnica del Atlas de Violencia de Género en contra de las mujeres de Quintana Roo. En particular que la violencia no ha disminuido, la violencia ha seguido creciendo. Eso, digamos, ya lo sabemos, pero es importante que esté también en un documento científico, porque pues ya sabemos que algunas políticas y políticos dan declaraciones que no corresponden con la realidad. Lo sabemos quienes vivimos en este estado que no es así, y sin embargo, bueno, ahí están los datos que me parecen también muy importantes, tomarlos en consideración más que refutarlos, tomarlos para poder nutrir políticas públicas que respondan a la realidad, no a inventos, ¿no?, de discursos. Doctora, ¿qué pasa si las autoridades no usan un documento, un instrumento, una herramienta científica como el Atlas? Ya lo entregan al gobierno del estado, a la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué pasa si no lo usan? Bien, si bien esto es como un primer acercamiento, un primer ejemplo de cómo todos esos datos que ellos recopilan se pudieran manejar y se pudieran ver, pues
creo que el esfuerzo que hacemos nosotros como investigadores pues no estuviera reconocido, ¿no? Si no implementaran todo esto, porque si bien, como comenté al principio, viene de fondos estatales, ¿no? Nos financian para que hagamos esta investigación. Ese financiamiento pues da resultados como esto, que también se vuelven a distribuir a los gobiernos, que es para lo que pues hemos estado trabajando. Es dinero de nosotros, todo esto viene de nuestros impuestos, ¿no? Todo esto aquí es pues cuestiones de desarrollo del proyecto. Nosotros como investigadores no recibimos ningún sueldo o compensación, no, este es nuestro trabajo, porque pues bueno, todo viene de los gobiernos. Entonces yo creo que sería muy triste, ¿no?, que no se utilizara. Sin embargo, este atlas ha tenido una aceptación muy grande. Estoy muy feliz con esa aceptación. Ser Mujeres les gustaría, cuando hicimos la entrega, que esto sea de manera sistematizada, que no se quede ahorita en un impreso o en un documento digital, ¿no?, estático, ¿no?, porque tiene una temporalidad. Y de ahí pues no vamos a poder, sino lo que desean es que eso se pueda convertir en algún sistema de información que pueda ser tanto aprovechado por las instancias que están en este contexto o que trabajan en este contexto, como la población, ¿no? La población, la otra población, la social, nosotros, ¿no? Poder entender a cierto nivel. Hay cuestiones que sí son un poco delicadas, un lenguaje diferente, la cuestión tecnológica y todo eso, ¿no? Pero poderlas bajar a un nivel de poderlo entender y poder llegar a más gentes, desde las infancias hasta la gente mayor, ¿no? Entonces todo esto... En aras de la transparencia, doctora, porque como bien dices, estas son investigaciones financiadas con recursos públicos, con nuestros impuestos, y en aras de la transparencia también es información a la que debiéramos tener acceso todas las personas. Nos estamos acercando ya al final de esta conversación con la doctora María Luisa Hernández Aguilar acerca de este atlas que me parece tan importante. Si pudieras decirles a las presidentas municipales, a los presidentes, diputadas, diputados, senadores, a las autoridades, al fiscal general de Quintana Roo sobre este documento, ¿qué les dirías para que lo tomaran en cuenta, lo usaran y tomaran mejores decisiones cada día? ¿Qué les dirías, doctora? Pues les diría que observen, ¿no? Vean estas lecturas de la cartografía y entonces se enfoquen recursos hacia la prevención primaria, ¿sí? Una atención más focalizada, y que los encargados de tomar estas denuncias sean capacitados, ¿sí? De mejor formación, ya que toda esta información nosotros la tuvimos que homogenizar. Si bien hay criterios, si bien hay un manual, muchas de las veces no se sigue. Entonces, tener como una coordinación dentro de esas instancias donde la captura sea como la pide el sistema. Hacer zonas seguras para las mujeres, ¿no? O sea, saber que si hay una zona donde hay mucha violencia en cuestión de la comunidad o en un espacio público, pues tener una estrategia de comunidad segura o de un botón, o como he visto en otros lugares donde, por ejemplo, las tiendas de convivencia, los supermercados sirven en un momento dado para que la mujer entre ahí y entonces la resguarden y entonces se sienta segura. Homologar los criterios estatales de la clasificación de la violencia, ¿no? Que todos los municipios también tengan esa misma clasificación, se maneje, y pues protocolos con la violencia digital, ¿sí? Porque estamos ahorita con las redes, estamos muy expuestos, o sea, todos estamos expuestos, ¿no? Ya, y pues eso hace a lo mejor que también no se fortalezca la respuesta institucional. Duda, pues recomendaciones fundamentales. Bueno, esperemos que también las escuchen los secretarios de Seguridad Pública, y lo digo en masculino porque hasta donde yo sé no hay ninguna secretaria
de seguridad en nuestro estado. Pero bueno, muchas gracias, estimada doctora María Luisa Hernández Aguilar. ¿Alguna cosa más que quieras compartir? Bueno, sí, bueno, eso no lo dije al principio, pero siempre pensamos, el grupo de trabajos, no solo yo, ¿no? Que cuando empecé a ver todos estos datos, cómo se da esta violencia, dónde se da, contextos y todo, pues sí me sentí un poco, pues vamos a decirlo, contrariada al ser mujer, ¿no? Que yo tenga que minimizar todo eso que pasaron las mujeres a un dato estadístico o a un mapa o algo. Entonces, pues nosotros hay un pequeño fragmento dentro del Atlas donde decimos que este Atlas representa un ejercicio de compromiso interinstitucional con la memoria y la dignidad de todas las mujeres víctimas de violencia de género, ¿sí? O sea que lo hacemos en favor a su dignidad, que no olvidamos que esto es un caso, ¿no? de la agresión hacia una mujer. Y pues este esfuerzo nos va a llevar a justo a ver esas desigualdades y a enfocar esas prioridades en minimizar esta violencia. De ellas, de las víctimas también de feminicidio, de los sobrevivientes de feminicidio, de sus hijas e hijos y de todas sus familias. Pues muchísimas gracias, doctora María Luisa Hernández Aguilar, por haber estado aquí en el programa. Te mando un fuerte abrazo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias y mucho gusto y gracias por el interés para este Atlas. Encantada, esperemos más noticias, la versión digital y también que podamos tener acceso a él. Cualquier noticia que quieras compartir, con todo gusto aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, avísame y volvemos a conversar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE Telecún, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.